Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y estoy volviendo a grabar este vídeo ya que mi terrorista personal, este ser de aquí, me ha tirado la cámara varias veces mientras estaba grabando el vídeo y ya no sabía qué había dicho y qué había dejado de hacer, así que voy a volverlo a grabar. Os voy a hablar de este libro de Nosotros, We en inglés, de Yevgeny Zamyatin. Espero que lo haya pronunciado más o menos bien porque como es un escritor ruso, pues la verdad no sé ruso y no sé cómo se pronuncia. Es una novela de ciencia ficción distópica que, a pesar de que fue escrita en 1920, no se publicó por primera vez hasta su versión inglesa en 1924, que fue la primera, porque en Rusia no se consiguió publicar hasta 1988 debido a la censura. Y de hecho, el escritor fue encarcelado primero por el régimen zarista en 1906 y después por los bolcheviques en 1922. O sea, unos porque consideraban que era demasiado progresista y los otros porque era de la vieja guardia. Pero por suerte, o sea, pudo irse de Rusia y le dieron el permiso para poder emigrar a Francia y se murió allí. Es realmente este libro el primer gran hermano de la literatura y no del George Orwell. De hecho, George Orwell reconoció que había leído la versión francesa de esta novela antes de escribir 1984, por lo que es evidente que se basó en cierta medida en ella, y también es anterior a Un mundo feliz de Huxley, por lo que esta novela es el inicio de muchas cosas. Lo que pasa que no es una novela que actualmente sea muy conocida, pero es una novela que vale la pena leer porque es muy interesante lo que plantea. Es también un libro corto, como todos los de su época, tiene 225 páginas y de hecho tendría que tener estas páginas en todas sus traducciones, ya que el protagonista, que escribe en primera persona, dice que tiene estas páginas, pero bueno, esto siempre puedes cambiar el número y hacer que coincida, o sea, tampoco es algo que no se pueda arreglar. Este libro se sitúa 1000 años en el futuro, después de una guerra mundial de 200 años, o sea, imaginaos una guerra mundial de 200 años, o sea, es que estos son generaciones y generaciones de personas que han nacido y han muerto durante la guerra, hasta el punto que realmente solamente ha sobrevivido un 0,2% de la población. Y con esta población que ha sobrevivido, pues se ha establecido un estado autoritario que se llama Estado único o One State en inglés, que se basa en la racionalidad de las matemáticas y en el que no cabe nada irracional como los sentimientos y las emociones. Y de hecho, para aislar la sociedad de la naturaleza, del mundo caótico que representa a esta, han construido un muro gigante de cristal verde que rodea toda la ciudad para así mantenerlos aislados. Además, dan a entender en el libro que hasta cierto punto consiguen controlar la naturaleza para así poder mantener el cielo azul y sin nubes, para que se mantenga así en su perfección. Este estado es gobernado por el bienhechor, que es el dictador evidentemente, y está formado por 10 millones de ciudadanos que se identifican con una letra y un número. Y de hecho estos ciudadanos se denominan números, o sea, porque es la forma final de despersonalización al no tener ningún tipo de derecho como personas individuales, que se tengan que identificar por números, que es algo que utilizaron los nazis en los campos de concentración. O sea que esta idea seguramente ni siquiera fue suya, pero es que si lo pensáis, es la gran forma de despersonalizar, porque no tienes nada que sea tuyo, porque todos visten también de la misma forma y todos hacen exactamente lo mismo. No hay nada que te permita tener una individualidad. De este modo, todos estos números forman un único organismo en el que sus partes no importan, ya que su única función es formar parte del organismo entero. Y siempre hay 10 millones, porque como el Estado evidentemente controla la natalidad, pues cuando mueren X números, pues se ordena que se fabrique uno nuevo, y es el Estado el que se queda con la propiedad del niño. O sea, no es propiedad de sus padres, ya que tampoco existen las familias. O sea, todos los números viven solos durante toda su vida. De este modo, los números son vigilados constantemente por el Estado y su policía, que se denominan guardianes,
porque son los ángeles guardianes que ven y escuchan todo lo que hacen gracias a micrófonos y a que todas las estructuras de la ciudad son de cristal, por lo que desde la calle y desde las otras habitaciones o apartamentos se pueden ver todas las personas entre ellas y los guardianes, por lo que todo el mundo espía a todo el mundo y si alguien ve algo que no le gusta, pues puede ir a la sede de los guardianes a denunciar a esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien hace algo que no debe? Esta persona se le castiga con la muerte en la máquina, en ejecuciones públicas, y esta muerte es súper bestia porque de alguna forma, imagino que con productos químicos o lo que sean, hacen que esta forma se derrita y que no queda absolutamente nada de ella. Es una cosa súper asquerosa, o sea, y que no me quiero imaginar. De hecho, solamente pueden bajar las persianas de sus apartamentos y quedarse aislados durante las horas establecidas para el sexo con sus parejas asignadas. Por suerte, estas asignaciones no las hace el Estado, sino que son los propios números los que libremente eligen con quién quieren acostarse. Pero tienen que hacer una solicitud al Estado, la otra persona, perdón, el otro número tiene que aceptarla y así se puede tener un sexo asignado que te asignan según las necesidades sexuales que entienden que tienes según tu composición química. O sea, no me preguntéis cómo llegan a estas conclusiones, pero así es como lo dicen en el libro, que lo cual pues me crea curiosidad. Y de hecho, para poder controlarlo todo, todos los números siguen un horario establecido para todo, o sea, la hora de levantarse, la hora de desayunar, trabajar, comer, el tiempo personal, o sea, tienen que hacer exactamente todo lo que les dicen, hasta el punto que, por ejemplo, cuando están comiendo tienen que masticar 50 veces antes de tragar y tienen como un reloj que les va calculando el número de masticaciones que le dan a la comida y de hecho, o sea, cualquier cosa que hagas que pueda ir en contra de tu salud es también como un ataque contra el Estado porque, claro, le estás robando parte de tu vida que en realidad es del Estado y estás afectando al Estado. O sea, para que veáis hasta dónde llega esta locura total. A ver, o sea que viendo todo esto es normal que los bolcheviques se pensaran que era una crítica a su sociedad, ¿no? Porque es la despersonalización total que puede implicar el socialismo y las dictaduras de izquierda, al fin y al cabo. Además, al inicio del libro, pues están a punto de llegar al estandarte máximo en la racionalidad y en la despersonalización de sus individuos con una operación que están ultimando que lo que hace es eliminar la parte del cerebro que se encarga de la imaginación y de la fantasía para así poder eliminar completamente los deseos y las emociones de las personas y que éstas puedan ser números felices y al ser ignorantes de lo que les puede llevar a la verdadera felicidad pero también a la verdadera tristeza. Asimismo están construyendo un cohete que se denomina el Integral para poder llevar la revolución a todo el mundo y a todo el universo conquistando diferentes planetas y que esta última revolución, la racionalidad matemática, lo controle absolutamente todo, por lo que ningún ser en el universo pueda ser libre, porque la libertad es perjudicial para el individuo y es mejor optimizar su vida y su productividad para el Estado que no que esta persona sea libre y pueda realizar sus elecciones. Así el libro está escrito en primera persona por un hombre de 503, de ahora en adelante lo llamaremos D para no complicar tanto las cosas, y que es el primer constructor, el ingeniero principal del Integral, de este cohete que tiene que ir al espacio. Y de hecho el libro en sí consiste en diferentes entradas que D está escribiendo en sus horas personales diarias, evidentemente no robará tiempo al espacio, para poderlo poner en el cohete y así llevar su cultura más allá. Y como lo está escribiendo para una cultura que entiende que no sigue esta racionalidad, pues lo está escribiendo como si lo estuviese escribiendo para nosotros, para una sociedad completamente irracional al que le importa pues sus sentimientos y estas cosas que él entiende que son totalmente innecesarias. Asimismo, pues se ve perfectamente feliz, siendo un fiel creyente del estado único y de la perfección de las matemáticas y con su construcción del Integral, porque este libro al fin y al cabo es una oda a todo este estado. Y como os digo, él es feliz con su amante O90, que es compartida con su mejor amigo R13.
aunque hay que decir que O es considerada demasiado bajita para tener hijos, cosa que a ella pues le destroza emocionalmente, y también el hecho de que el protagonista no se dé cuenta de que ella está enamorada de él y que quiere tener un hijo suyo, porque además él, en su ignorancia, y porque es un inmaduro que no ha despertado más allá de la racionalidad, encima cuando la ve pues piensa en ella como su amor bajito, y saca precisamente todos estos efectos que a ella le dañan. Su mejor amigo R13 es un poeta, pero que evidentemente los poemas que hace son sobre los números y la racionalidad, no son los poemas que existen ahora mismo y que además lee durante las ejecuciones públicas, que son obligatorias evidentemente. Durante un paseo asignado con O de 503 conoce a una mujer y 330, ya que estos paseos pues, se hacen con filas de 4 y van uno detrás de otro como un desfile militar, cosa que a D le encanta porque entiende que es súper ordenado y súper perfecto en su mundo de matemáticas y racionalidad. Y esta mujer y 330 pues vuelve loco desde el principio a D porque ve que no respeta las leyes del Estado único. Y de hecho más adelante ve que fuma, bebe alcohol, flirtea con todos los hombres, incluyéndolo a él, sin haber pedido una visita sexual al Estado, por lo que todo lo que hace es ilegal, pero sin embargo no le sucede nada. Y no le sucede nada porque es evidente que forma parte de un grupo que está en contra de este Estado, ya que tiene una red que le permite poder hacer todas estas cosas, porque evidentemente tiene que tener protección para cuando no está haciendo lo que debería estar haciendo según el horario establecido. Porque para poneros un ejemplo sobre hasta dónde llega esta racionalidad, el protagonista D ve como el máximo esplendor de la literatura de nuestra sociedad el horario de trenes. O sea, no los libros, sino el horario de trenes, porque hay números y es algo que se supone que tiene que ser perfecto. ¿Cómo se nota que no ha vivido en esta época o en 1920 y no ha visto cómo los trenes no llegaban a la hora y estos horarios no se cumplían? Pero bueno, la existencia de esta mujer pues lo repele y lo fascina a la vez, por lo que D está en una dicotomía, ya que por un lado lo repele porque representa todo aquello que él odia, porque no respeta las matemáticas ni respeta el Estado, pero por otro lado, a su vez, lo fascina porque, claro, D es un ser humano y por lo tanto, aunque encima tenga toda esta cubierta de racionalidad, evidentemente dentro de su ser se esconde un ser irracional que anhela expresar sus emociones, por lo que, claro, le hace enfrentarse a una parte de él mismo que él no quiere ver, y esto en sí mismo pues lo vuelve loco. Cuando I la invita a visitar con ella durante su hora personal en la vieja casa, que es una casa museo mantenida de nuestra civilización como ejemplo de la racionalidad y de lo locos que estamos todos porque no nos dejábamos llevar con las matemáticas, acepta a pesar de que no le hace ninguna gracia y que sabe que eso tendrá un mal final. Pero cuando termina su tiempo libre y tiene que volver a trabajar, ella le ofrece los servicios de un doctor de su red que extiende justificantes de ausencia de trabajo para así poder faltar sin que esto suponga una falta. Ante esto, D pues se marcha horrorizado porque dice, ¿por qué me estás contando? O sea, esto no puede ser. Y diciéndose a la vez que la denunciará ante los guardianes, pero al final no puede porque tienen 48 horas para denunciar cualquier conducta que no respete los horarios o las leyes de este estado, y si no se denuncia esta conducta en las próximas 48 horas, pues entonces tú también eres un delincuente y también eres ejecutado, por lo que en el momento en el que él no hace esta denuncia está pillado por los huevos por I y su red de lo que sea. En este momento en el que se empieza a enfrentar con estas partes de sí mismo, empieza a tener sueños, con lo que se empieza a preocupar muchísimo porque los sueños se consideran una enfermedad mental. O sea, ¿cómo consigues que alguien no sueña? Porque los sueños es una forma de mantener el cerebro, ¿sabes? O sea, no puedes evitar tener sueños. Y con todo ello empieza una espiral de locura que
supone su despertar personal que le horroriza y le fascina a la vez, mientras lucha para mantener sus creencias personales en la racionalidad matemática. Y bueno, no os quiero contar mucho más. Os he contado apenas un tercio del libro, aunque parezca que os he explicado muchas cosas, porque lo que quería explicar bien era el escenario en el que sucede todo esto, porque yo me acuerdo que cuando leí por primera vez el libro estaba muy perdida al principio y realmente creo que esto os puede ayudar y haceros interesar por este libro. Como os decía, hay que tener en cuenta que este libro fue escrito en 1920, no os esperéis una obra escrita de la forma actual, pero sí se ve que este escritor pues estuvo viviendo unos años en Gran Bretaña, o sea, haciendo un trabajo para Rusia y que, o sea, tienen su forma de escribir muchos dejes británicos más que rusos. O sea, es más una obra británica que rusa, aunque se escribió evidentemente en ruso. Bueno, espero que os haya gustado esta reseña. Si es así, dadle like. Si no, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y lo estáis o no, dadle a la campanilla para recibir los avisos, que si no YouTube nos avisa. Dejad comentarios que siempre los contesto y nos vemos la semana que viene con otra reseña. Adiós.